Bien, entonces el primer tipo de riesgo que vamos a ver ahora va a ser sobre los riesgos que sí podemos identificar. Básicamente, estos son eventos que podemos anticipar, que podemos identificar para poder gestionarlos. Eso quiere decir que los voy a evaluar, los voy a analizar para ir conociendo su probabilidad y su impacto y en base a eso ir identificando planes de cómo voy a responder ante ellos, ¿no? Puedo utilizar mi experiencia, puedo emplear información histórica o información de proyectos anteriores que me sirvan como una base o como una referencia para poder justamente ir identificando todos estos riesgos que van a estar vinculados al proyecto que estamos realizando. Por ejemplo, dice, incumplimiento en la entrega de materiales por parte del proveedor debido a fechas muy ajustadas. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en el contrato o en la orden de compra existen fechas irreales o muy apretadas entre sí, eso hace que aumente las posibilidades que el proveedor no me entregue los materiales a tiempo, lo cual me podría ocasionar el riesgo que no cumpla con las actividades que están vinculadas justamente a estos materiales. Luego, el segundo tipo de riesgo vienen a ser los riesgos conocidos desconocidos, que básicamente son riesgos que sí podemos identificar también, pero que no sabemos en qué momento pueden llegar a ocurrir. ¿Okay? Un ejemplo muy simple es la ausencia de los miembros del equipo por tema de salud y o enfermedad. ¿Okay? O sea, todos somos conscientes que en algún momento nos podemos enfermar o que en algún momento lamentablemente caemos en algún accidente, pero no sabemos en qué momento puede ser. Puede ser más tarde, puede ser mañana, la próxima semana de repente. ¿Sí? Entonces, para esos riesgos, simplemente los voy a identificar, voy a crear un plan de contingencia para utilizarlo en el momento de que lleguen a ocurrir. Luego vienen los riesgos desconocidos, que son riesgos que no podemos identificar porque se consideran como hechos imprevisibles. Son eventos extraños, son eventos raros o que nunca antes han ocurrido. Un ejemplo muy simple sería lo que estamos viviendo en la actualidad con la aparición de este virus que lamentablemente ha impactado a todo el mundo, a todas las empresas, a todas las personas, digamos en diversos aspectos como la salud, como la economía, como la familia o como la sociedad en general. Entonces lo único que nos quedaría ante este tipo de eventos sería responder en el momento que aparecen, ¿cierto? O sea, aparece el riesgo, veo cuál es el impacto y ahí sobre la marcha voy a crear una respuesta para poder contrarrestar a ese riesgo. Luego de eso vienen los riesgos individuales, que son aquellos riesgos que si ocurren van a afectar a uno o más objetivos del proyecto que estamos realizando. Recordemos que la gestión de proyectos maneja varias variables o varias áreas de conocimiento, ¿no? Como alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, entre otros. Entonces, un riesgo individual es aquel que si ocurre va a afectar directamente o va a impactar directamente a una o más variables del proyecto. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Falta de tiempo de los interesados para las reuniones de levantamiento de información. En caso que ocurra ese riesgo, va a afectar directamente a mi cronograma del proyecto, porque si los interesados me cancelan las reuniones o no asisten a las mismas, eso hace que yo no pueda ejecutar todas las actividades de mi cronograma que están vinculadas al levantamiento de información, lo cual va a generarme retrasos. Y por último están los riesgos generales o globales, que son riesgos que si ocurren van a afectar a todo el proyecto en general. Eso quiere decir que un solo evento o un solo hecho puede afectar a todo el proyecto, ocasionando que se paralicen o inclusive que se cancelen. Ejemplo, crisis interna en el ministerio donde se desarrolla el proyecto afectaría la continuidad del mismo. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en el ministerio existe un acto indebido que lamentablemente ocasione un ambiente de incertidumbre o un malestar interno, eso puede ocasionar que todos los proyectos que se están ejecutando dentro del ministerio comiencen a paralizarse o inclusive comiencen a cancelarse.